América Latina vive tiempos convulsionados. En las últimas semanas se han presentado importantes y masivas movilizaciones en varios países de la región. En Ecuador, por ejemplo, miles de indígenas marcharon hacia Quito e hicieron que el gobierno de Lenin Moreno desistiera de la implementación de unas medidas económicas de austeridad, entre estas el aumento de los precios de la gasolina. En Bolivia, por otro lado, cientos de personas se han manifestado a raíz de las últimas elecciones presidenciales que han dado como ganador a Evo Morales, entre un contexto de duda sobre los resultados electorales. En Chile, miles de jóvenes han salido a las calles y se han manifestado en contra del aumento del boleto del metro. Han tenido el apoyo de varias organizaciones y de los sindicatos. El gobierno de Sebastián Piñera ha reaccionado con represión. De igual forma, en varios países como Argentina y Uruguay, elecciones presidenciales. Hoy nuestro invitado es Giacomo Finzi, estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, para que hablemos sobre estos y otros temas del contexto social, económico y político de América Latina. Bueno, muchas gracias Giacomo por acompañarnos el día de hoy para tener esta conversación sobre los últimos acontecimientos en América Latina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. La primera pregunta que te quiero hacer, Giacomo, es sobre cuál puede ser la lectura de este panorama social y político que se ha presentado en las últimas semanas en la región. Hemos visto grandes y masivas movilizaciones en Ecuador, en Chile, en Bolivia. ¿Cuál puede ser ese diagnóstico social y político? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, cabe decir que en la región, por los últimos hechos realizados, las últimas manifestaciones, han demostrado un profundo malestar frente a la situación económica y política de la región. Hemos tenido muchas movilizaciones a lo largo de muchos países de la región, lo cual nos han comprobado que, digamos, hay un profundo malestar frente a lo social, a lo económico y digamos también hacia algunos elementos y algunas direcciones que han tomado los gobiernos de la región. Es decir, estamos en un momento de fuerte ruptura en que las movilizaciones se están dando todas las semanas. Hemos visto fuertes movilizaciones en Chile, con los estudiantes primeros y hoy se van sumando los sindicatos, los trabajadores y las organizaciones sociales. Hemos visto las movilizaciones en Ecuador, pues con una fuerte presencia del movimiento indígena, pero no solamente el movimiento indígena, sino que también se ha sumado el Frente Unitario de los Trabajadores y organizaciones sociales, tanto de las comunidades urbanas como de las comunidades rurales. Asimismo, estamos viendo en estos días, frente a los resultados electorales de Bolivia, un fuerte malestar frente a una posible reelección fraudulenta del presidente Evo Morales. Estamos todavía esperando los últimos datos, se está haciendo recuento de los últimos datos, pero la noticia es que ya han surgido algunas polarizaciones, se han salido a las calles tanto los movimientos oficialistas como los representantes de la oposición y sobre todo del sector oriental del país de Bolivia. Entonces, si vemos América Latina hoy en día como un panorama global, diría yo que hay un profundo malestar. Es un periodo de turbulencia frente a, digamos, un momento de fuerte malcontento social. Vale. Ahora, si vamos caso por caso, por ejemplo, si tomamos Ecuador y lo que sucedió con la movilización indígena a la que se sumaron los trabajadores, tuvo apoyo de varios sectores de la ciudadanía y que esta presión hizo revertir las medidas de ese paquete económico que quería implementar Lenin Moreno, ¿qué podríamos señalar acerca del mensaje que deja esto a los gobiernos de América Latina y a los ciudadanos? Bueno, antes que todo, el caso de Ecuador no empezó justamente por los indígenas. En primer lugar, se movilizaron los transportistas por una demanda bien específica. Sin embargo, a los pocos días, los transportistas lograron su negociación privada y salieron de la movilización. Pero mientras tanto, se sumaron la movilización de los indígenas, de los sindicatos y de los varios movimientos sociales que estaban
tanto en el contexto urbano como en los contextos campesinos, con bloqueo de carreteras y con bloqueos en las principales ciudades del país. El gobierno pues tuvo una posición muy débil, hay que decirlo. En primer lugar, el presidente Lenín Moreno se trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, que también tiene un significado también simbólico por ser una ciudad muy conservadora y muy relacionada con la élite costeña y guayaquileña. Entonces dio un mensaje de debilidad. Se logró luego, después de varios días, casi 10, 11 días de movilización, una negociación entre, digamos, el gobierno nacional y la CONAIE, que fue la principal fuerza del movimiento indígena. Hubo también una negociación separada con los sindicatos, lo cual produjo también ciertas tensiones entre el sindicato y la CONAIE, pero el mensaje fue que la movilización social en esos días pudo revertir un decreto que había parecido, digamos, improrrogable e inmodificable. Entonces el mensaje, que se podría decir, es que la movilización social sí pudo lograr algo. Ahora habrá que ver, digamos, la capacidad de cumplimiento del gobierno de Lenín Moreno de revertir esa medida y tener la capacidad de, digamos, financiera de encontrar los recursos necesarios, porque recordemos que el país de Ecuador está muy endeudado, está muy bajo de presión con el Fondo Monetario Internacional. Entonces si no va a quitar la medida si va a quitar la medida de los subsidios a la gasolina, por algún otro lado tendrá que encontrar esos recursos. Y entonces todavía hay que estar muy pendiente de cuáles medidas económicas vaya encontrando el presidente Lenín Moreno. A la par, digamos, tocará ver también cuál será el nivel de cumplimiento del gobierno con los sectores sociales con que negoció, porque una cosa es sentarse a una mesa, y hemos visto también en Colombia las varias negociaciones que se han dado a nivel político. Otra cosa es el nivel de cumplimiento. Entonces también habrá que vigilar el nivel de cumplimiento que le dará el gobierno de Lenín Moreno y a las organizaciones sociales. Una cosa es que es clara, que también fue la persecución también de los dirigentes que referencian al expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron, digamos, perseguidos a nivel judicial. En la movilización también fueron muy presentes y, digamos, el gobierno de Lenín Moreno también le dio mucho ataque todo el tiempo, denunciando la injerencia de Rafael Correa desde Bélgica y directamente también al presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser los responsables de haber, digamos, manifestado las ocasiones de los sucesos violentos que sí han habido en Ecuador en esos días. A la par, digamos, hay una división entre los movimientos sociales, porque el mismo movimiento indígena está muy inconforme con la posición del expresidente Correa. Entonces está muy clara la consigna de ellos, que no quieren ni a Moreno ni a Correa. Entonces también en el movimiento social hay muchas diferencias y mucha heterogeneidad política. Bueno, quisiera hacer unas preguntas similares para el caso de Chile, en donde hemos visto en la última semana miles de jóvenes que han salido a las calles protestando precisamente por el aumento del precio del boleto del metro, y en donde el gobierno de Piñera ha tomado medidas represivas, casos de secuestro, casos de desaparición, casos de violación. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando estos jóvenes para América Latina? ¿Qué mensaje incluso le está dando el gobierno de Piñera también con estas medidas represivas a la región? Bueno, antes que todo, digamos, la movilización fue en primer lugar de los estudiantes que tuvieron, digamos, una protesta puntual con evasión masiva de los torniquetes para la entrada al metro, ¿sí? Y fue una semana de movilización en que, digamos, se dio muy fuerte el enfrentamiento con los policías inclusive dentro de los vagones de los trenes, con enfrentamientos muy duros. La jornada, digamos, que dio el cambio, digamos, de rumbo de la cuestión fue el viernes, cuando, digamos, hubo enfrentamientos muy fuertes y hubo también quemas de estaciones de metro, de trenes del metro y quemas de autobuses, ¿sí? Entonces ahí se radicalizó mucho la protesta y también la respuesta del gobierno, como tú lo decías, fue muy fuerte. La respuesta del gobierno fue, digamos, una represión que siempre
ha sido muy típica en Chile, la presencia digamos de los policías, de los carabineros, la represión por parte de ellos siempre ha sido muy fuerte. Pero la diferencia respecto a las demás ocasiones de protesta que ha habido en Chile fue, digamos, la disposición de el toque de queda y de las presencias de los militares en las calles, cosa que no había pasado desde las épocas de la dictadura. También, entonces, si queremos entrar en la discusión también a nivel simbólico, pues llega a volver, digamos, algunos mensajes de autoritarismo por parte del gobierno de Piñera, un gobierno que no ha querido escuchar las demandas de los estudiantes, de las reivindicaciones, e inclusive, digamos, que si la medida fuera a revertirse como pareciera, se entiende que también la movilización no fue solamente por el tiquete del metro, sino que iba mucho más allá. Chile siempre ha sido un país de muchas protestas, de los estudiantes, de los pingüinos que eran los estudiantes secundarios, movilizaciones en defensa del territorio, movilizaciones de los sindicatos mineros, de los sindicatos portuarios, es decir, que ha tenido una trayectoria de movilizaciones muy fuerte, y el mensaje que, digamos, que el gobierno ha querido dar es que, si bien han querido mostrar una careta de diálogo, ellos han mostrado también la cara de la represión y del autoritarismo. 2019 es un año electoral en varios países de América Latina. Bolivia tuvo elecciones presidenciales hace muy poco, con unos resultados pues muy cuestionados, al parecer fraude electoral, en donde se da, digamos, por ganador a Evo Morales. ¿Qué va a pasar en Bolivia? La gente incluso también se está manifestando, pues, o está manifestando su inconformidad a raíz de este resultado. Bueno, las elecciones de Bolivia han tenido un resultado muy contradictorio. Todavía se están esperando las cifras definitivas del Tribunal Electoral. Lo que es cierto es que ha habido, pues, digamos, inconformidades entre los resultados presentados en primer lugar el domingo por la noche, cuando, digamos, se dio una primera proyección del Tribunal Electoral, hasta el lunes por la noche, que se dio otra cifra, ¿sí? El resultado del domingo por la noche daba, digamos, la opción de un balotaje entre el primer candidato, el candidato oficialista Evo Morales, y el principal líder opositor, que era Carlos Mesa, debido a que no había una diferencia de 10 puntos porcentual, o que el primer candidato hubiese alcanzado el 50%. El lunes por la noche llegaron otros resultados más actualizados. En Bolivia siempre hay, digamos, atrasos cuando llegan los resultados sobre todo de las regiones más aisladas del país, sobre todo de las zonas rurales, y entonces siempre se demoran un poquito más a llegar esos datos, y cuando llegaron estos datos, las nuevas cifras daban a una diferencia de votos entre Morales y Mesa superior al 10%, por lo cual no se habría ido al balotaje. Ese mismo día, el lunes por la noche, hubo declaraciones muy fuertes del líder opositor Carlos Mesa y digamos, de los demás candidatos, también del candidato coreano boliviano, que es representante de un partido cristiano, y del líder Ortiz, que también es otro representante del partido opositor, que llamaron a la movilización debido a la inconformidad a los segundos resultados presentados el lunes por la noche. Entonces el lunes ya hubo episodios de violencia en 8 regiones del país, se quemaron sedes del Tribunal Electoral, hubo enfrentamientos con la policía, hubo enfrentamientos también con los líderes y demonstrantes del partido oficialista, por lo cual la situación es de extrema inestabilidad. Ahora bien, hoy miércoles todavía estamos en la espera de los resultados definitivos. Esta mañana todavía los resultados estaban en el 96,6%, es decir que todavía faltan un 3, algo, y son cifras que pueden cambiar el resultado definitivamente, porque la cifra entre Mesa y Morales todavía está en 9, algo porcentaje, entonces no se sabe. En el día de hoy iba a movilizarse también todos los sectores opositores y van a llamar a un paro cívico indefinido, por lo cual hay que estar pendiente mucho de, digamos, cuáles van a ser, digamos, los resultados definitivos que el gobierno presente y cuál va a ser la reacción popular.
Ahora bien, en el día de ayer el presidente Evo Morales y el partido MAS llamó a una auditoría a la OEA, preocupada, digamos, por los posibles episodios de violencia que se puedan presentar. Entonces llamaron a una auditoría de la OEA porque la OEA también había denunciado, junto a algunos países de la Unión Europea y de la América Latina, junto a Estados Unidos, habían denunciado el posible éxito fraudulento de las elecciones. Entonces estamos atentos a que se presenten los últimos datos de las elecciones y cuál va a ser la reacción popular y cuál va a ser la actitud del gobierno frente a esas movilizaciones. Si va a llevar a muchas represiones, como hemos visto en los demás países, como en Ecuador o como en Chile, o si va a tener otra, digamos, otra actitud. Lo que es cierto es que si también el oficialismo va a movilizar sus bases, digamos ya el movimiento sindical minero y campesino ya van a organizarse en los próximos días para defender el gobierno del MAS y las posiciones del oficialismo. Bueno, hablemos ahora de las próximas elecciones que se van a presentar en Uruguay. Son elecciones presidenciales. Hay dos candidatos, digamos, con posibilidad de ganar dentro de los 11 candidatos que hay en total. Están Daniel Martínez por el Frente Amplio, que es una fuerza de izquierda, y está Luis Lacalle por el Partido Nacional, que es una fuerza de centro derecha. ¿Cuál puede ser el posible resultado de esas elecciones del próximo 27 de octubre en Uruguay? Bueno, las elecciones del próximo domingo en Uruguay, por primera vez, son un escenario en que la victoria del Frente Amplio no es dada por tan cierta como lo era hace unos años. Es decir, que estamos en una fase en que el Frente Amplio ha perdido buena parte de los consensos políticos y sociales que había ido generando en las varias décadas que ha ido gobernando. Por primera vez podríamos volver a un gobierno de centro derecha, y eso debido, digamos, a problemas internos al partido Frente Amplio, divisiones internas, facciones, y también por mucha, digamos, por la cuestión de que el candidato oficialista no es muy apreciado por, digamos, todos los representantes del Frente Amplio. Hay una división interna muy fuerte, entonces por primera vez se podía dar esa respuesta. Además, digamos, los partidos de la oposición han, digamos, jugado un papel fuerte en los últimos meses, han tenido una campaña bastante agitada y han sabido, digamos, también mover algunas de los votos que eran anteriormente del Frente Amplio. Es decir que, digamos, podríamos decir que el Frente Amplio está perdiendo su base social debido también a un desgaste generacional y de tiempo en que llevan el poder. Entonces puede ser que por primera vez después de mucho tiempo, de muchos años, se dé una alternancia, un cambio de gobierno en Uruguay. En el día de ayer hubo una movilización ciudadana muy fuerte, también contra, digamos, un proyecto de reforma constitucional que podía volver a las calles los militares. Hubo una participación ciudadana muy fuerte, entonces también hay que ver cómo la movilización ciudadana va a trasplantar esos, digamos, malestar que tiene hacia el gobierno actual en términos de votos en el voto del domingo. Y una última pregunta, ya como sobre las elecciones en Argentina que se van a llevar a cabo ese mismo día en el país, elecciones presidenciales nuevamente, en un contexto muy difícil, en un contexto social y político, económico también muy difícil por la recesión que hay, por el aumento del desempleo. ¿Cuáles son las posibilidades de que Macri sea reelegido o cuáles son las probabilidades de que Fernández, que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, gane esas elecciones? Bueno, yo diría que a diferencia de la cuestión en Uruguay, en Argentina la grave crisis económica y política y social que se vive en los últimos años, por lo menos los últimos 4 o 5 años, hace que, digamos, la reelección de Macri sea muy difícil. Es decir, que hace un mes hubo las primarias obligatorias, las PASOs, y el resultado fue muy claro en representar el rechazo de la gran mayoría de la población hacia una reelección de Macri.
A la par, digamos, también hay mucho, digamos, debate en torno a la figura de Fernández y a la decisión de tomar como fórmula vicepresidencial a la expresidenta Cristina, que también es muy debatida todavía en los sectores de centro izquierda y de izquierda, porque hay muchos sectores de la izquierda que no aprecian a la candidata vicepresidencial. Sin embargo, digamos, lo que se dice es que los porcentajes indican que inclusive podría ganar en primera vuelta Fernández. Tanto es el nivel de rechazo de las políticas económicas y sociales de Macri, que han sido políticas muy duras y que han tenido mucha represión también hacia la protesta ciudadana, y también, digamos, han hecho los datos que nos dan sobre el empobrecimiento de la población, nos dicen que el país está en grave recesión y que no hay salida económica con las medidas que se han tomado por vía de Macri. Los mismos organismos financieros internacionales han dejado claro que las políticas de Macri no han funcionado, entonces ya han perdido también el apoyo, digamos, también de los principales think tank internacionales, ya no le creen al modelo Macri. Entonces, también lo más probable es que la derecha se divida entre, digamos, los partidarios de Macri y otros candidatos que no sean representantes del macrismo, lo cual hará que, digamos, que Fernández pueda ganar en primera vuelta. ¿Sí? Giacomo, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, un placer.